Buenos días. El día de hoy nos convoca la reunión clínico-pediátrica y el tema que vamos a tratar son unas preguntas de microbiota intestinal en niños con cáncer. Mi nombre es Alexandra Granado, soy residente de segundo año de la especialización en pediatría y doy gracias especiales a la doctora Alejandra Wilcher, gastroenteróloga pediatra y docente de la Universidad de Antioquia, quien me asesoró para esta charla. Entonces, el contenido del día de hoy es, vamos a empezar con una introducción, luego vamos a responder cuáles son los cambios en la microbiota en el niño con cáncer, qué implicaciones tiene saber esos cambios, podemos utilizar probióticos en ellos y unas conclusiones. Entonces, como introducción, tenemos que el ser humano tiene una íntima relación simbiótica con los microbios y se sabe que el cuerpo humano alberga entre 10 y 100 billones de células microbianas. Ahora bien, existe una variabilidad significativa en la composición microbiana en diferentes partes del cuerpo, con una gran diferencia entre salud y enfermedad, y aunque el término microbiota a veces se usa indistintamente de microbioma, quisiera que definiéramos bien que microbiomas son los microorganismos que viven en un ambiente específico, mientras que la microbiota son los microorganismos y su genoma en un ambiente particular. Teniendo en cuenta esto, en el cuerpo humano la mayoría de estos microorganismos están presentes principalmente en el intestino, ya que proporciona un ambiente cálido, estable y eutrópico. Esa microbiota intestinal está compuesta por los organismos que habitan ahí en el intestino y está compuesta en el 99% de bacterias anaeróbicas. Y aunque las bacterias forman la mayor parte de este microbioma, no podemos pues dejar de un lado sin mencionar que podemos encontrar arqueas, algunos virus y eucariotas que están presentes en menor número, pero que no podemos ignorar su presencia. También es muy importante definir el tipo de diversidad del microbioma intestinal, porque vamos a ver que encontraremos estos términos en los estudios que vamos a analizar. Lo primero es definir qué es una diversidad alfa, que hace referencia al grado de diversidad de especies microbianas dentro de un solo sitio anatómico. Por ejemplo, la diversidad de las bacterias en la cavidad bucal de un solo individuo. Y la diversidad beta, que hace referencia al grado de diversidad de especies microbianas en el mismo sitio, pero entre dos individuos o grupos. Por ejemplo, qué tan similares son los microbiomas gástricos en dos individuos distintos. Entonces tenemos que la microbiota intestinal va a ser diferente o va a tener algunas variaciones dependiendo de qué parte del tracto gastrointestinal esté. Eso dado por el ambiente que genera cada uno de los segmentos o partes de el tracto gastrointestinal. Entonces tenemos que en boca principalmente va a haber bacterias del género Fusobacterium, pero también podemos encontrar hongos, virus, protozoos. En el estómago encontraremos lactobacilos, estreptococos, lactobacilos, Prectostreptococcus, Helicobacter pylori y levaduras. Y en duodeno, más que toda abundancia de lactobacilos y estreptococos. En colon va a ser, en yeyuno ilium va a ser más importante la aparición de firmicutes y protobacterios, y en colon los bacterioides, principalmente la prebotela, firmicutes, principalmente géneros de Clostridium, arqueas, hongos que son metanogénicos, en ciego muy importante las bacterias aeróbicas y en recto los bacterioidetes. Además, es muy importante mencionar el desarrollo de la microbiota, porque existe evidencia de que la colonización intestinal comienza desde el útero y esta va a irse modificando dependiendo pues de lo que vaya a suceder con ese ser vivo o en este caso con esa persona. Se ha detectado que hay microbiota asociada a bacterias en líquido amniótico, meconio y placenta. Y después del parto, la microbiota de los recién nacidos que nacen por vía vaginal se parece esa microbiota mucho a la que hay en la vagina de su madre, mientras que los nacidos por cesárea tienen una microbiota intestinal muy parecida a la piel, a la que hay en la piel de su madre. Sin embargo, esto puede verse afectado por la exposición a antibióticos durante el parto, por ejemplo. La alimentación también tiene que ver. Los bebés que son amamantados exclusivamente tienen una diversidad microbiana más baja, con predominio de bifidobacterias, que los bebés
alimentados con fórmula y biberón, cuya microbiota intestinal es mucho más diversa y similar a los niños más grandes. Luego la microbiota infantil cambia gradualmente con el cambio de la dieta y pasa de una microbiota neonatal simple con predominio de bacterias anaeróbicas facultativas como enterobacterias, enterococos, estreptococos, hasta las más complejas del tipo adulto, que principalmente son las especies de bacterioides. Ese desarrollo a lo largo de la vida humana sigue patrones predecibles con cambios rápidos desde el patrón neonatal hasta más o menos los 3 años, alcanzando el patrón adulto, y luego la microbiota entra en una fase estable hasta la mediana edad y luego entra unos cambios acelerados al final de la vida adulta. Y a pesar de ser muy similar a la del adulto, el número de especies detectadas, podemos ver que hay algunos cambios en cuanto a las especies. Y esto pues es debido a que en el niño principalmente las funciones de esa microbiota va a ser biosintetizar vitaminas y digerir polisacáridos, degradación de aminoácidos y fosforilación oxidativa. A diferencia de los adultos, donde esa microbiota probablemente tiene efectos más que todo con la inflamación y la obesidad. Entonces, es muy importante destacar las funciones que tiene la microbiota intestinal. Entre muchas otras funciones y relaciones con otros órganos del huésped, mencionaré algunas que son importantes. Dentro de eso, restringir el crecimiento de microbios patógenos y potencialmente patógenos, y lo hace a través de competencia, inhibiendo la capacidad de invadir e implementar o dominar el ecosistema. Y también algunas cepas de la microbiota pueden secretar sustancias antimicrobianas para inhibir la proliferación de otras bacterias. Además, fermentan y digieren carbohidratos no digeribles, fibras, moco intestinal, y así producen gases y ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, el propionato, el butirato, y estos pueden modular diversas actividades en el tracto gastrointestinal, incluida la proliferación, la diferenciación celular, absorción de agua y electrolitos. Además, mantiene el equilibrio entre los mecanismos proinflamatorios y antiinflamatorios, y en esta función también cumplen los ácidos grasos de cadena corta. Por ejemplo, ellos afectan en la quimiotaxia de los leucocitos. La microbiota también tiene una función metabólica que es esencial en la biosíntesis de vitaminas, principalmente vitamina K, biotina, ácido fólico, vitamina B12 y aminoácidos a partir de la urea y el amoníaco. Y también ayuda al equilibrio energético del huésped a través de diferentes mecanismos, como por ejemplo, extraer energía de componentes dietéticos no digeribles, y además ayuda a regular a través de sustancias neuroquímicas utilizadas por el cerebro algunos procesos fisiológicos como funciones mentales, como el aprendizaje, la memoria y el estado del ánimo. Hay unos factores modificadores. El tipo y la cantidad de microbiota intestinal muestra una amplia variabilidad individual, y esto se debe a muchos factores relacionados con el huésped y las bacterias. Entonces, los relacionados propiamente con la microbiota y esas bacterias es la disponibilidad que tengan de nutrientes, la cooperación o antagonismo bacteriano y la adhesión bacteriana. Mientras que los que tienen que ver con el huésped propiamente es la edad, como vimos, el desarrollo a través del tiempo, los factores genéticos, la salud en general, ya lo veremos cómo cambia, por ejemplo, en un paciente enfermo con cáncer, factores dietéticos, el uso de medicamentos, el pH del tracto gastrointestinal que puede cambiar, ya sea por medicamentos o por alguna otra patología, la peristalsis y el tiempo del tránsito y los potenciales de oxidación-reducción que tenga el tejido. Entonces, ¿cuáles son los cambios en el niño con un diagnóstico oncológico? Tenemos que los pacientes con cáncer están expuestos a agentes quimioterapéuticos, agentes inmunosupresores, esteroides, inhibidores de la bomba de protones, entre otros medicamentos, y también suelen tener un riesgo alto de sufrir complicaciones infecciosas, por lo que también están expuestos muchas veces a antibióticos como parte esencial de su tratamiento. Entonces, la interacción entre esos fármacos y la microbiota es uno de los componentes claves de la compleja interacción entre el ecosistema intestinal y el huésped durante las terapias contra el cáncer. Esta relación que hay bidireccional entre esos tratamientos y la microbiota son factores que realmente van a inducir que se produzca una disbiosis. Esa disbiosis va a ser causada, como muestra la imagen, en
Puede ser en número o puede ser en diversidad de especies. Y esa disbiosis del microbioma se va a caracterizar por la pérdida principalmente de comensales relacionados con la salud y el crecimiento excesivo de especies bacterianas potencialmente patógenas. Estas modificaciones se han asociado con algunos resultados clínicos en el paciente oncológico, por ejemplo, que haya dominación intestinal, dominación se define como que haya más del 30% de una especie de bacterias. Está relacionada, por ejemplo, una dominancia de Enterococcus con mayor mortalidad en población con quimioterapia para leucemia aguda. Es muy importante mencionar los antibióticos porque en realidad se comportan como un arma de doble filo, pues además de la función antiinfecciosa, se sabe que los antibióticos son fuertes moduladores negativos de la microbiota intestinal. Su papel perjudicial ya es conocido y su uso está asociado a alteraciones metabólicas y a disbiosis en general en niños con diagnósticos oncológicos, principalmente con la aparición de infecciones por Clostridium difíciles. Sin embargo, la investigación de la microbiota ha revelado modificaciones mucho más profundas y complejas que están relacionadas con que el uso de antibióticos en la flora intestinal causa efectos adversos, pero está mediado por una presión selectiva que realiza cada uno de los antibióticos. Entonces, como vemos en esta imagen, cada antibiótico, según el espectro que tenga, altera la microbiota de forma diferente. Entonces, por mencionar, uno de los muy utilizados en el medio para los pacientes oncológicos son las cefalosporinas, que a menudo pues, se utilizan como tratamiento de primera línea. Están en general, se relacionan con la disminución de enterobacterias y en aumento de enterococos después de su administración. Y curiosamente, el efecto de la cefalosporina sobre el Clostridium tiene, dependiendo del tipo de cefalosporina, puede tener un efecto diferente. Entonces, las cefalosporinas de primera y segunda generación se han asociado con la disminución, mientras que la de tercera, cuarta y quinta con aumento en el género de Clostridium. Por otro lado, también tenemos los glicopéptidos, también muy utilizados, se asocian con una reducida diversidad microbiana fecal, con una disminución de bacterias gram positivas, particularmente los firmicutes, compensadas con bacterias gram negativas, principalmente proteobacterias. Ahora, en el niño con un diagnóstico oncológico también es muy importante tener en cuenta los otros medicamentos que también utilizamos para el tratamiento, dentro de ellos los quimioterápicos, los esteroides, los inmunosupresores, los inhibidores de bomba de protones y los fluidificadores de la bilis. Es muy importante, aquí podemos destacar, por ejemplo, los más estudiados, los quimioterápicos y los esteroides, y los inhibidores de la bomba de protones. Tenemos que dentro de los quimioterápicos el irinotecam, que es un inhibidor de la topoisomerasa 1, se administra como un profármaco y requiere conversión enzimática. Y luego, para ser eliminado, necesita que una enzima, la UDP glucuroniltransferasa, lo glucuronice para poder ser excretado. Resulta que se han estudiado algunas bacterias productoras de beta-glucuronidasas que lo que realizan es devolver ese paso, quitando, o sea, la desglucuronizan y vuelve a su estado más tóxico y activo, lo que aumenta la actividad irinotecam. También es muy importante mencionar la ciclofosfamida como un agente alquilante. Se ha relacionado en estudios murinos con la reducción de la diversidad bacteriana fecal y aumento de la proporción de firmicutes. Y la L-asparaginasa, muy utilizada también, se ha estudiado en que algunas cepas de Salmonella o Shigella producen de forma natural unas enzimas periplásmicas que son similares a la PEC-asparaginasa en un 96 hasta un 99% de su estructura molecular. Entonces, respectivamente, eso se ha relacionado con actividad aumentada de la PEC-asparaginasa en pacientes que tienen en su microbiota este tipo de bacterias y que tienen este tipo de enzimas. Además, los esteroides, como podemos observar en la imagen, también aumentan o disminuyen ciertas especies de bacterias y al igual que los inhibidores de bomba de protones, puede que uno diría, bueno, aumenta los firmicutes, lo cual es bueno, pero además causa un efecto de oralización. Eso quiere decir que al pH gástrico estar mucho más parecido, mucho más básico,
pueden bajar bacterias que hacen parte de la microbiota de la cavidad oral o de esófago hacia estómago, y a la final pues son bacterias que no deberían ser parte de la microbiota gástrica. Aquí tenemos esta imagen que lo que realmente nos hace es resumir. Un segundo. Y esta imagen lo que nos muestra es que la quimioterapia va a causar una disbiosis, que es lo que estamos hablando en todo este tiempo, y esa disbiosis puede también alterar el eje de la microbiota respiratoria y causar neumonía. Además está relacionado la disbiosis con aumento de enfermedad cardiovascular y obesidad, y también va a favorecer a un deterioro del epitelio como tal de todo el tracto gastrointestinal, principalmente de intestino delgado. Toda esa respuesta que se desarrolla de inflamación y daño de ese epitelio va a favorecer aumento de la PCR, de la citrulina, y además va a favorecer que se produzca la neutropenia febril. Y ese daño estructural ahí local de ese epitelio va a favorecer que ocurran episodios de diarrea. Esos episodios van a favorecer que haya translocación bacteriana con el daño de ese epitelio y se produzcan bacteriemias. Ahora, si tenemos neutropenia febril y bacteriemias, pues vamos a utilizar antibióticos. Esos antibióticos, pues sí, van a utilizarse para poder combatir tanto los procesos infecciosos, pero van a tener a favor de ellos que van a poder favorecer la colitis ulcerativa y más enfermedad inflamatoria intestinal. Y en la parte final de esta gráfica tenemos además mencionar que los pacientes que además son llevados a trasplante de células madres hematopoyéticas también tienen un proceso donde la quimioterapia al principio es muy intensa, causa bastante disbiosis y se ha relacionado con que disminuye o más bien ralentiza la respuesta o más bien la recuperación, la restauración de los linfocitos B y los linfocitos natural killer, lo cual pues causa que esa respuesta inflamatoria sea toda desregularizada y sea relacionado con mayor enfermedad injerto contra huésped. Aquí tenemos en esta imagen también de forma muy ilustrativa, quiero mostrarles cómo los cambios en la microbiota intestinal son dinámicos, pero son dinámicos durante el tratamiento. Por ejemplo, esta imagen de un artículo de pacientes con leucemia, con el LA, ya que el tratamiento modula el microbioma intestinal en cada una de las fases y sus efectos citotóxicos provocan efectos secundarios en los pacientes en cualquier momento. Entonces tenemos la línea punteada, que es la microbiota normal, y la línea continua, que es la microbiota en el paciente con leucemia, y vemos que pues inician en un mismo nivel al momento del diagnóstico, pero en la terapia de inducción realmente tiene una caída y tiene unos picos porque puede ser fluctuante, pero si vemos en la terapia de consolidación y mantenimiento, realmente la microbiota sigue estando por debajo en diversidad y en número de la microbiota normal, pero se mantiene un poco más sin tantos picos y es capaz de recuperarse luego del tratamiento de la quimioterapia. Ahora, en ese proceso van a ocurrir también muchas otras cosas. No es solo la exposición a quimioterapia, sino la exposición a antibióticos, muchos procesos infecciosos, fiebre, diarrea, vómitos, sangrados y anemia. Entonces, no es solo la parte de medicación, sino también todos los demás procesos que sufren esos pacientes por los cuales la microbiota se puede alterar. Este es una propuesta de un modelo de factores múltiples para comprender la disbiosis del microbioma intestinal en los cánceres infantiles, y estos factores que incluyen tanto factores ambientales, genéticos, familiares, relacionados con el individuo, y también factores relacionados con enfermedades y tratamiento. Todos estos factores contribuyen colectivamente a que ocurran cambios en la diversidad y también en la abundancia de ese microbioma intestinal, es decir, diversidad y número. Entonces,
¿Qué evidencia reciente tenemos de estos cambios? Entonces, primero tenemos este artículo con el título de Cambios temporales en el perfil de la microbiota intestinal en niños con leucemia linfoblástica aguda antes del inicio, durante y después de la quimioterapia, publicado en 2020. Este tipo de estudio fue un tipo de estudio observacional. El objetivo realmente fue examinar los cambios de la microbiota intestinal en niños con LLA antes del inicio, durante y después de haber terminado la quimioterapia. Fueron incluidos 7 niños diagnosticados con LLA en el centro médico de la Universidad de Malaya en Malasia. Y lo que realizaron fue recolectar muestras con hisopos anales de cada paciente en 3 momentos diferentes: inmediatamente antes del inicio de la quimioterapia, durante la quimioterapia y 3 meses después de haber terminado la quimioterapia. Se recogió ese hisopo y lo que se hizo, las muestras de ese hisopo, lo que se hizo fue sacar el ADN, amplificarlo y poder hacer la clasificación taxonómica de las bacterias que se encontraran ahí. Entonces tenemos que como resultado se inscribieron 7 pacientes que fueron diagnosticados con LLA y 7 controles sanos que comprendían entre todos edades entre los 2 y 6 años, tenían el mismo origen étnico, un modo de nacimiento, parto vaginal prácticamente todos, y un protocolo de quimioterapia igual para todos los que estaban diagnosticados con la LLA. En general, sus características sociodemográficas eran muy parecidas y se recogieron 39 muestras. ¿Qué se encontró? Estos autores encontraron que la diversidad beta-bacteriana de todas las muestras se midió con este tipo de gráfica, que es una gráfica de distancias de disimilitud, y lo que vamos a observar es que, por ejemplo, se observa una variación significativa en las composiciones de la microbiota entre los grupos, es decir, antes de la quimioterapia y después. Como vemos, los punticos morados son los controles y estos punticos azules son los pacientes, la microbiota de los pacientes antes de la quimioterapia, que están muy lejanos a estos puntos que son los controles. Durante la quimioterapia se acercan un poco más y post-quimioterapia se acercan, pero no logran como tal volver a la microbiota que tienen los controles. Las muestras previas a la quimioterapia se ordenaron, como les conté, mucho más lejos de esos controles, con unas P significativas por debajo de 0.05, y las muestras previas de los 4 pacientes más importantes. Esta gráfica también lo que quiso mostrarnos, estos son los controles, cómo hay diversidad durante la quimioterapia para los pacientes que recibieron o que estaban recibiendo la quimioterapia. Y que post-quimioterapia baja nuevamente, esa diversidad se acerca nuevamente un poco más a los controles, pero no logra ser igual. Y esta gráfica lo que quiere mostrarnos es que el paciente 15, el paciente 8, 10 y 15, posterior a la quimioterapia, mostraban una microbiota totalmente, todavía muy alejada a los controles. Además, quisieron medir la diversidad alfa, que era la que les contaba al principio de la microbiota, y se evaluó mediante dos índices, el índice de Shannon y el índice SHA-1. Las muestras previas de la quimioterapia tenían una diversidad alfa mediana ligeramente menor que las muestras del control. Entonces, como vemos, aquí los controles son los cajones morados, que muestran el rango intercartílico y la mediana, y vemos que comparado con los controles previo a la quimioterapia, no había pues como gran diferencia, pero una vez se inicia la quimioterapia, realmente la diversidad alfa disminuye, contado en los dos índices, y ambos con P en el índice Shannon con P significativa, pero en el índice Chao no. Y post-quimioterapia, realmente no, los autores decidieron no realizar el análisis porque realmente era muy parecido a los pacientes de control. Aquí también los autores quisieron evidenciar entonces qué tipo de especies eran las que estaban alteradas. Entonces vemos que aquí se encuentran los 7 pacientes que estaban siendo tratados
y en este cuadro de aquí los 7 pacientes controles. Lo que podemos ver es que las muestras previas a la quimioterapia, que son los cajoncitos amarillitos en los pacientes de tratamiento, esos pacientes tenían una abundancia relativa promedio mucho mayor de bacteroidetes que de firmicutes, mientras que los grupos post-quimioterapia y control, que no habían recibido, ¿verdad?, la quimioterapia, tuvieron una mayor abundancia relativa promedio al revés, más firmicutes que bacteroidetes. En general, esa distribución promedio de esos filus en el grupo previo a la quimioterapia fue diferente en comparación a los controles de los que habían recibido y los que habían recibido luego de la quimioterapia. En general, como vemos en la parte B de esta gráfica, prequimioterapia, los azulitos, van a prevalecer bacteroides sobre firmicutes y postquimioterapia, la relación de firmicutes va a aumentar sobre la de bacteroidetes y muy parecida a la de los controles. Además, ellos quisieron evaluaron 3 filums, los bacteroidetes, los firmicutes y los actinobacterias. Yo les voy a mostrar aquí los dos que les hablé anteriormente, más importantes, bacteroidetes y firmicutes, que eran significativamente diferentes entre los grupos antes de la quimioterapia, después comparados con el control, con una significancia estadística importante. Las muestras previas a la quimioterapia tuvieron una abundancia relativa media significativamente mayor de los bacteroidetes, que es esta primera gráfica de aquí. Vemos que la abundancia relativa prequimioterapia era mucho mayor de esos bacteroidetes, pero postquimioterapia disminuye, no tanto al nivel de los controles, pero sí logra disminuir, contrario a lo que pasa en los firmicutes, que prequimioterapia están mucho más disminuidos que en controles, y luego en la quimioterapia logran aumentar. En la relación de bacteroidetes, realmente la significancia estadística estuvo con los pacientes prequimioterapia y los controles. Y en la filum de firmicutes, principalmente en prequimioterapias y los controles. También tenemos este otro estudio que se titula Disbiosis microbiana intestinal persistente en los niños con LLA durante la quimioterapia, publicado en el 2020, autores de Estados Unidos. Fue un caso y controles donde el objetivo fue evaluar el efecto de la quimioterapia y la profilaxis antibiótica en la microbiota intestinal. Se evaluaron 32 pacientes pediátricos y adolescentes con leucemia linfoblástica aguda y 25 hermanos de estos pacientes que fueran sanos. Se tomaron muestras fecales y de esas muestras fecales se extrajo el ADN y a través de un software se extrajeron pues las unidades taxonómicas para la clasificación. Entonces tenemos que en este estudio fueron incluidos estos pacientes donde tenían el diagnóstico de LLA entre edades entre 1 y 19 años con una mediana edad de 5. En estos pacientes la mayoría eran masculinos en un 72%, y los pacientes controles también entre 1 y 19 años con una mediana de edad de 6 años, la mayoría eran el 74%, eran femeninos, al contrario del grupo control de casos. Entonces, los resultados que mostraron que tanto el índice de diversidad Chao, que ya les conté que nos ayuda a evaluar la diversidad alfa de esta microbiota, como el de Shannon, disminuyeron aún más desde el diagnóstico hasta el final de la primera inducción. Entonces, vamos a ver que la punta de mayor o el punto de mayor declive de esa diversidad es muy cercana a la inducción. Sin embargo, este estudio, o más bien estas relaciones, no tuvieron la significancia estadística para que los autores pudieran afirmar esta asociación. Por otro lado, también quisieron evaluar cómo esa diversidad se asociaba con que los pacientes hubieran sido tratados con antibióticos al menos 2 meses antes del inicio de la quimioterapia. Y no encontraron diferencias realmente significativas, y como ven, mucha heterogeneidad entre los datos. También intentaron utilizaron unas matrices muy parecidas como la que les mostré en el estudio anterior, donde los puntos se alejan
entre más se alejen de los controles, más diversidad con respecto a esos controles van a tener en la microbiota. Intentaron encontrar diferencias entre la microbiota intestinal de esos pacientes con LLA en el momento del diagnóstico y al mes de quimioterapia, a los 2 meses de quimioterapia y llevando 3 meses de quimioterapia. Sin embargo, nos muestran estas gráficas que realmente la diferencia o la diversidad realmente no fue muy marcada con respecto a los controles y tampoco tuvo significancia estadística. Y por último, quisieron estos autores evaluar también cómo era la relación firmicutes-bacteroides al momento del diagnóstico y en los diferentes momentos de la quimioterapia. Los pacientes con LLA albergaban abundancias relativas significantemente mayores de bacteroidetes ya al inicio o al diagnóstico. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Después de la quimioterapia y de la inducción y la proporción de bacteroidetes disminuyó y su abundancia relativa se acercó mucho más a los pacientes que habían a la microbiota de los pacientes después de haber terminado la quimioterapia. Entonces vemos que realmente la diversidad va a ser mucho mayor o en estos estudios se ha marcado principalmente muy cercano a terminar la inducción. También tenemos este estudio que quiso evaluar, o se titula Toxicidad gastrointestinal durante el tratamiento de inducción para la leucemia linfoblástica aguda infantil, el impacto en la microbiota intestinal, publicado en el 2020, donde el objetivo era describir los cambios de la microbiota intestinal durante el tratamiento solo de la inducción de LLA infantil e investigar las asociaciones con pérdida de enterocitos, inflamación sistémica y bacteriemia. En la población se incluyeron 51 niños de entre 1 y 18 años con diagnóstico de LLA y tratados con un mismo protocolo, y esos pacientes recibieron un tratamiento de inducción de 29 días y los controles fueron sus hermanos sanos entre 1 y 18 años. Y todos esos hermanos compartían los mismos padres, la misma vivienda y tenían en teoría pues la misma dieta. Como vimos, factores importantes para las modificaciones de la microbiota. Se realizaron mediciones de proteínas C reactivas, de PCR, citrulina y muestras fecales al día 1, al día 8, al día 15, al día 22 y al día 29 del tratamiento. Y además, una enfermera o un médico capacitado calificaba la mucositis intestinal, y aquí va la primera pues limitación, y es que las escalas validadas para mucositis son de mucositis oral. Y la mucositis pues puede dar en todo el tracto gastrointestinal, entonces queda muy difícil evaluar qué otras partes pueden estar afectadas. Se analizaron muestras fecales de pacientes y los 19 hermanos sanos. Y tenemos que estos autores reportan que la mayoría de sus pacientes eran masculinos, la mayoría estaban diagnosticadas con una LLA pre-B. Además, la mayoría no recibió protocolo de quimioterapia de alto riesgo. Y lo que quiso mostrar estos autores es que la diversidad alfa bacteriana fue menor en los pacientes en comparación con los hermanos y que disminuyó al día 29, y el índice de diversidad alfa de Shannon, aquí que es el de esta gráfica, se correlacionó con la PCR de los días 15 y el día 29. Es decir, ellos intentan establecer que hay una relación entre el aumento de la PCR y la disbiosis que ocurre en estos pacientes. Entonces tenemos que con valor estadísticamente significativo encontraron que los valores de PCR se relacionaban con el aumento de especies de enterococos no clasificados y el aumento de la citrulina principalmente con especies de la Laconospiraceae no clasificados tampoco, pero eran microorganismos bacterias de dos tipos de especies. Ahora, ¿qué implicaciones tiene saber todos estos cambios que ocurren en la microbiota en el paciente oncológico? Entonces, tenemos este artículo que muestra los resultados y determinantes de la enterocolitis neutropénica en pacientes pediátricos con cáncer, publicado pues en una revista de hematocología pediátrica en el 2022. Fue un estudio observacional que realmente su primer objetivo era evaluar incidencia de la enterocolitis necrotizante en pacientes con cáncer pediátrico que recibieron quimioterapia entre los 6 meses y 18 años.
pero también tenía otros objetivos, como fueron evaluar las características clínicas, microbiológicas y cómo eso se relacionaba con los resultados y cómo la disbiosis intestinal y su importancia con la calprotectina fecal como biomarcador de la gravedad de esa enterocolitis. Entonces tenemos que la población fueron pacientes entre 6 meses y 18 años con diagnósticos oncológicos y fueron estudiados, incluyeron hermanos contrastados con controles sanos, que eran hermanos de los niños con cáncer y debían ser asintomáticos y no haber recibido ningún antibiótico en el mes anterior. ¿Cómo lo evaluaron? Entonces se evaluó la enterocolitis en pacientes pediátricos con cáncer y neutropenia y síntomas gastrointestinales mediante un ataque de abdomen con contraste y se analizaron las características clínicas de imagen y de laboratorio y además se analizaron muestras fecales para detectar la calprotectina fecal y además evaluar la microbiota intestinal mediante un cultivo convencional. Entonces, los resultados de este estudio es que observaron un mayor grado de disbiosis intestinal en los niños que tuvieron enterocolitis con mayor aislamiento de bacteroides y aislamiento poco frecuente de lactobacillus. Además, aunque hubo niveles de calprotectina fecal y disbiosis intestinal fueron altos en todos los pacientes con enterocolitis confirmada por la TAC, no hubo aumento de la mortalidad. Sin embargo, el aislamiento de bacteroides y lactobacillus, los autores no muestran gráficas, pero refieren, y hay unos datos de que hubo relación con mayor duración de NPT. Ahora, se aislaron bacteroides con una frecuencia significativamente mucho mayor, como vemos en esta tabla, y de lactobacillus se aislaron también 26% de los niños con enterocolitis comparado con el 74 y 80% del grupo sin enterocolitis y los sanos. Ahora, los bifidobacterios no se aisló en ninguna de las muestras, que era pues una de las bacterias que también pudiera buscarse, que hacen parte de la flora intestinal. Y muy importante, quisieron evaluar especies de Clostridium, porque sabemos lo relacionado que está con la enterocolitis, pero realmente no tuvo significancia estadística que se relacionara con la gravedad y el diagnóstico de la enterocolitis. Estos autores entonces también quisieron evaluar sus resultados que tanto se parecían a lo demás publicado del 2022 hacia atrás con otros estudios parecidos que intentaron hacer muy parecido con muestras fecales, el estudio de microbiota en pacientes oncológicos. Entonces encontraron mucha heterogeneidad y es lo que vamos a encontrar en la literatura acerca de cómo se comporta esos bacteroidetes y esos lactobacilos en los pacientes oncológicos realmente. Entonces, 2 estudios encontraron que hubo aumento y 2 estudios encontraron que hubo disminución, 3 estudios encontraron que hubo aumento. Y realmente el estudio índice, que es el estudio del que les estoy hablando, de estos autores, encontró que había incremento de esos bacteroides y disminución de lactobacillus. Pero como vemos, la evidencia, o más bien los estudios son muy heterogéneos en sus resultados. También tenemos este estudio de la composición del microbioma intestinal que predice el riesgo de infección durante la quimioterapia en niños con LLA. Fue publicado en el 2018 y sus características, o su objetivo fue identificar las características del microbioma intestinal y que tanto eso predecía resultados como diarrea, infecciones o bacteriemias o neutropenia febril. Entonces, ¿cómo lo analizaron? Hicieron muestras fecales recolectadas en el momento del diagnóstico y después de cada una de las 3 fases iniciales de la quimioterapia y evaluaron el papel de la microbiota intestinal en la predicción de infección. Se incluyeron 199 niños con una LEA que recién estaba diagnosticada e iban a iniciar quimioterapia. Estos autores encontraron en sus resultados principalmente que, como vemos, eran pacientes que eran todos de pacientes pediátricos. La mayoría tenía entre 1.5 y 4 años, aunque también había una gran proporción un gran porcentaje entre 5 y 9 años. La mayoría, más del porcentaje, eran masculinos. La raza principalmente eran blancos. Y vemos en la imagen, en la gráfica, que después de las fases de inducción y reinducción de la quimioterapia, la diversidad microbiana disminuyó significativamente
hace un pico, un poco más, esa diversidad disminuye en relación con el valor previo a la quimioterapia, que es este primer cajón de mediano y radio intercuartílico, y después de la quimioterapia, la abundancia relativa de ciertos taxones bacterianos, ejemplo bacteroides, vuelve y recupera un poco, nunca vuelve a ser igual a la línea base de los controles, pero sí mejora, o sí pues retrocede y más bien se vuelve a normalizar un poco. Estos autores también quisieron evaluar, muy parecido a los estudios anteriores, en esas muestras fecales, cómo se comportaban las diferentes especies, y vemos que esas especies de bacterias post-inducción realmente disminuye esta columna rosada, que son los bacteroidetes, y aumenta un poco la columna verde clarita, que son los firmicutes, y post-consolidación esa relación sigue casi pareja, y puede que mejore, como vimos en el otro estudio, pero realmente no vuelve a ser tan alta esa relación bacteroidete-firmicutes como antes de recibir la quimio. En ese estudio, estos autores también intentaron ver, como lo plantearon en sus objetivos, cómo se relacionaba esa microbiota o esos hallazgos en el cambio en la diversidad alfa con el índice de Shannon, cómo se relacionaba con los episodios de fiebre y neutropenia. Y realmente encontraron que no había una buena relación porque realmente no tiene una significancia estadística que nos haga afirmar esa relación. Y en cuanto a los episodios de diarrea, también no tuvo una significancia estadística que nos haga afirmar a eso, o que les haga afirmar a esos autores que hay relación con los episodios de diarrea, con los episodios de neutropenia febril y fiebre en general. Ahora, ¿podemos utilizar probióticos en estos pacientes? Ya veremos que lo primero es definirlo. Para eso, los prebióticos, la definición actual es un sustrato que es utilizado selectivamente por los microorganismos del huésped y que confieren un beneficio para la salud. Ejemplos de estos tenemos los galacto-oligosacáridos, los fructo-oligosacáridos, los oligosacáridos de la leche humana, los silo-oligosacáridos y los mano-oligosacáridos. Muy importante que estos los vamos a encontrar en muchos alimentos de la dieta del día a día, como la cebolla, la soya, el puerro, la cebolla larga, las bananas, la alcachofa y el ajo y el pan. A diferencia de los probióticos, que son microorganismos que son vivos, que cuando se consumen en cantidades adecuadas pueden tener beneficios para la salud, y dentro de los ejemplos de los comercialmente utilizados está el Saccharomyces boulardii, el racemoso GG, y además de esto, muy importante resaltar es que los alimentos también son gran fuente de estos probióticos, principalmente los lácteos y sus derivados. Además, pues pepinillos, chocolate amargo, pero lo más importante es que sean lácteos y derivados. Y están también los posbióticos, una preparación de microorganismos inanimados y sus componentes que confieren un beneficio para la salud del huésped. Dentro de estos ejemplos tenemos alimentos fermentados de forma natural, y también incluyen algunas vitaminas, algunos ácidos orgánicos, ácidos grasos de cadena corta y algunos aminoácidos como el triptófano. Entonces tenemos inicialmente este estudio. Es muy difícil encontrar evidencia que quiera evaluar probióticos en niños oncológicos, debido a que, como son microorganismos vivos, en pacientes que muchas veces hacen episodios en el proceso de su tratamiento de neutropenias febriles, realmente quedan expuestos a que hagan, o se confiere que hagan riesgo de infección por estos microorganismos vivos. Entonces tenemos este primer estudio de disminución de las complicaciones post-quimioterapia con el uso de probióticos en niños con leucemia linfoblástica aguda. Fue una corte prospectiva. El objetivo fue establecer si la administración de probióticos tiene impacto en las complicaciones que se presentan luego de la administración de quimioterapia, y se incluyeron niños menores de 17 años con el diagnóstico de LLA en quimioterapia de inducción y reinducción. Además, se excluyeron pacientes que habían utilizado antibióticos en los últimos 15 días, que tenían ayuno médico, infecciones activas y necesidad de procedimientos quirúrgicos.
Lo que hicieron a través de esta corte fue que se dio seguimiento a 60 niños durante 30 días después del alta hospitalaria, después de haber recibido protocolo de inducción o reinducción, y esos pacientes de manera ciega habían sido divididos en 2 grupos. 30 de ellos, además de recibir la quimioterapia, habían recibido Lactobacillus racemosum GG 2 veces al día y los otros 30 solo habían recibido la inducción o la reinducción sin los probióticos. Utilizando una proporción 1:1, los pacientes fueron asignados aleatoriamente en un grupo de tratamiento y en un grupo de placebo, y durante los 30 días posteriores a la alta hospitalaria se les realizó un seguimiento de los 60 pacientes y cada familiar era responsable de anotar un diario de signos vitales, temperatura, si acudían al servicio de urgencia, por qué motivo, si habían sido hospitalizados, si necesitaban antibióticos o no. Entonces, estos autores lo que recargan que durante los 30 días posteriores a la alta hospitalaria, en ese seguimiento, cada familiar, ¿verdad?, fue mostrando su diario y mostraron esto a través de gráficas donde en todas las manifestaciones gastrointestinales estudiadas se observó una reducción porcentual superior al 50% con el uso de probióticos en comparación con el grupo que no administraron probióticos. Y que las infecciones gastrointestinales fueron el motivo más frecuente de visita al servicio de urgencias. Y las principales causas de hospitalización también fueron gastrointestinales, seguidas de respiratorias y infecciones del tracto urinario. Las limitaciones de este estudio principalmente es la cantidad de pacientes, pero sienta una base para utilizar probióticos en niños que estén con el tratamiento de inducción o reinducción. Tenemos además este otro estudio del microbioma intestinal, los síntomas y las intervenciones específicas en niños con cáncer en una revisión sistemática. Incluyeron a la final 7 estudios y de estos 7 estudios, 3 eran ensayos clínicos aleatorizados, y lo más importante que les quiero señalar de estos ensayos es que principalmente el primero incluyó 177 niños que examinaron un uso de prebióticos y probióticos, y ese estudio inicial examinó los efectos de los lactobacilos combinados con niños que estaban recibiendo trimethoprim sulfa en episodios de neutropenia y mostraron un porcentaje significativamente menor de fiebre mientras estaban en aislamiento hospitalario. Por otro lado, el segundo ensayo probaron los efectos del Bifidobacterium sobre el microbioma intestinal y en torno al cómo causaba cambios en el microbioma intestinal, y evaluaron que el uso de Bifidobacterium a pequeñas dosis se cree que aumenta los niveles de anaerobios y disminuye un poco el pH gástrico. Y además, un tercer ensayo investigó si las fibras dietéticas fermentables, como los fructooligosacáridos, pueden mantener el desarrollo de bifidobacterias y microbios del ácido láctico en 67 pacientes pediátricos. Y este estudio comprobó que utilizando esos FOS, esos fructooligosacáridos, tenía una cantidad significativamente mayor de recuentos de Lactobacillus geneses comparados con los que no recibieron esos fructooligosacáridos. Realmente toca coger con detalle cada uno de estos ensayos, sin embargo, son bastante, no son tan actualizados. Sin embargo, muestran lo difícil o la poca evidencia que hay. Realmente solo son 3 ensayos del 2022 hacia atrás que nos muestren o que hayan evaluado alguno de estos resultados. También está esta revisión sistemática y metaanálisis. Quiso evaluar la eficacia y seguridad de los probióticos en pacientes adultos pediátricos y diagnosticados con cáncer. Hicieron una búsqueda amplia y realmente tuvieron 25 estudios. De esos 25 estudios, unas dificultades en la parte del cegamiento y en la aleatorización, pero es muy importante destacar aquí de sus resultados es que de esos 25 estudios decidieron escoger 6 que se relacionaban principalmente con el uso de probióticos y cómo se relacionaba con episodios febriles, y realmente lo que se mostró es que pudieran ayudar esos probióticos, pero
tenemos estudios que realmente las muestras son muy pequeñas. Este primero, que era el que tenía una muestra más grande, realmente no tuvo una significancia estadística, entonces realmente extrapolar y decir que podemos utilizar indistintamente probióticos en los pacientes oncológicos no estaría bien. Y también intentaron relacionarlo con los episodios de diarrea, y realmente muestra que pudiera también tener un efecto beneficioso, pero realmente son pocos estudios y también con número de muestras muy pequeños. Y por último, les quiero mostrar este estudio de reducción de la mucositis. Fue un intento de que estos autores quisieron hacer un prueba piloto de si era viable hacer un ensayo evaluando el uso de probióticos y mucositis. Y realmente solo consiguieron 10 pacientes que quisieran asistir y participar en el estudio, y de esos 10, solo 2 completaron el diario que tenían que llenar luego de haber recibido probióticos durante la quimioterapia. ¿Por qué no quisieron participar o por qué no llenaron los diarios? Encontramos múltiples respuestas. Los autores quisieron publicar porque les pareció importante que supieran lo difícil que realmente es evaluar este tema, no solo por los dilemas éticos que es dar microorganismos vivos de pronto a pacientes que en ciertos momentos están inmunosuprimidos, sino también encontraron que los papás tenían miedos, otras respuestas como que el sabor de los probióticos no les gusta, que es muy difícil convencer al niño de que se lo tome, que están muy agobiados por el diagnóstico. Entonces, es difícil también la captación de esos pacientes y de esos participantes, pero la idea es que se puedan ampliar esos estudios para poder establecer asociaciones entre probióticos y pacientes oncológicos. Como conclusiones, tenemos que el papel de la de la microbiota en la práctica oncológica pediátrica apenas está emergiendo. El microbioma y la microbiota deben considerarse como una herramienta clínica y probablemente terapéutica. Hay asociaciones claras, pero realmente son relaciones, porque las asociaciones con verdadera significancia estadística no están bien documentadas, y la composición de la flora intestinal debe ser considerada para la variabilidad individual de la farmacocinética, la respuesta al tratamiento y la tasa de eventos adversos. El uso de probióticos en los pacientes oncológicos debe individualizarse, no se recomienda en situación de inmunosupresión o en periodos de neutropenia, y en nuestro medio y población quiero dejar como reflexión qué tan flexible pudiéramos ser con utilizar fuentes naturales de prebióticos y probióticos, es decir, dieta, es decir, a través de nutrición, previo o durante la quimioterapia. Muchas gracias. Con esto abro un espacio pues a preguntas, debates o aportes. Muchas gracias, Alexandra. Le damos la palabra entonces a la doctora Alejandra Wilches, docente del Departamento de Pediatría, quien fue la asesora de esta reunión. Doctora Alejandra, bienvenida, y tiene la palabra si quiere hacer algún comentario. Aquí la doctora Diana Carolina está pidiendo la palabra, entonces mientras vamos solucionando los asuntos técnicos de la doctora Alejandra, doctora Diana Carolina, bienvenida. Muchas gracias, doctora Joana. Buenos días, Alexandra. Muy interesante tu conferencia, tu presentación. Quisiera preguntarte de pronto en lo que revisaste, si se ha aconsejado tal vez como una alternativa el uso de parabióticos en este grupo de personas, pues en nuestra población, que hace referencia a los parabióticos, esas cepas inactivas o fragmentos bacterianos que pueden conferir incluso un beneficio igual al probiótico, simplemente que lo que se busca es reducir como esa respuesta inmune que puede generar el probiótico, sobre todo en estos pacientes que están inmunosuprimidos. Hola, doctora. No, realmente la búsqueda la hicimos principalmente con probióticos y prebióticos porque queríamos, de cierta manera, buscar la evidencia para resolver la duda de que esos que son de pronto de los más utilizados y de venta un poco más comercial pudieran ser, sí, utilizados en estos pacientes. Por eso la búsqueda la enfocamos fue prebióticos y probióticos.
Ok, gracias. De todas maneras, ahí te dejo la inquietud, que podría ser un campo pues de interés. Claro que sí, muchas gracias. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Hola, doctora, Sí, bienvenida. doctora. Muchas gracias, tuve un pequeño problema técnico. Bueno, primero que todo, felicitar a Alexandra por animarse a revisar este tema, algo diferente, algo novedoso, algo que creo que en algún momento a todos nos ha dejado la inquietud, ¿cierto?, con respecto a lo que es microbiota y el paciente oncológico. Entonces, Alexandra, felicitaciones, muy linda revisión, muy precisa, muy concisa, muy clara y estéticamente muy bonita. Siempre, y ayer cuando revisaba la charla con Alexandra, esa última inquietud que ella puso en las conclusiones, siempre la he tenido como en mente. A los pacientes oncológicos se les restringe todo lo que es fuente rica de probióticos y prebióticos, lácteos, derivados lácteos, verduras crudas, frutas con cáscara, y ahí es donde tenemos la mayor fuente de estas sustancias. No sé si acá hay oncólogos y si está la nutricionista acompañándonos, qué tan laxos en determinados pacientes que no estén neutropénicos o que no estén en su máxima expresión de inmunosupresión, qué tan laxos pudiéramos ser con la dieta. Ya sabemos que los antibióticos, los quimioterapeutas, los quimioterapéuticos, los antisecretores, van a barrer con toda esa flora innata y van a favorecer la aparición de enterocolitis y de colitis. Entonces, desde el punto de vista dietético, ¿qué tan laxos pudiéramos ser apoyando con la dieta la estabilización de esa disbiosis o de esa flora intestinal? No sé si tenemos aquí alguno de los oncólogos o está la nutricionista. Doctora, por aquí nos acompaña la doctora Diana Carolina. No sé si la doctora Diana quiere hacer algún comentario. La doctora Diana es nutricionista y es profesora del departamento. Doctora, bienvenida. Gracias, doctora Joana y doctora Alejandra. Pues realmente no tengo mucha experiencia en el manejo del paciente pediátrico oncológico. Sin embargo, pues dentro del tema de interés que he venido desarrollando el estudio en temas de posgrado ha sido precisamente la microbiota y su relación con la respuesta inmunológica. Esa precisión que hace la doctora sobre esa restricción de los alimentos, ahorita que Alexandra mostraba las diferentes fuentes de probióticos, prebióticos, también me preguntaba por qué realmente el pilar número uno, generalmente apuntamos al probiótico. Yo he encontrado que en las diferentes condiciones siempre buscamos la medida terapéutica, es el probiótico, pero la alimentación es la base de la modulación de la microbiota. Y esa alimentación tiene que ser lo más diversa posible, ¿sí? Y eso guarda una relación directa con los indicadores de alfa y beta diversidad, sobre todo alfa diversidad a nivel de cada individuo, que nos mostró Alexandra. Entonces, desde mi punto de vista, diversificar o como estrategia terapéutica, diversificar la alimentación del niño, del paciente oncológico, puede ser una estrategia favorable, sobre todo por las contraindicaciones o de pronto por la falta de estudios que confiere llegar a ese otro proceso terapéutico. Por eso también Alexandra le preguntaba sobre los parabióticos, que digamos que es otra forma de hacer la intervención, pero desde mi punto de vista, creo que ahí la estrategia es clave en diversificar la alimentación y buscar esas otras formas de tolerancia que pueden tener los niños, ¿cierto? Porque
Van a haber algunas fibras o algunos alimentos que son fuente prebiótica, pero también vamos a tener unas fibras que su capacidad fermentativa se reducen y van a generar entonces unos síntomas o agudizar esos trastornos gastrointestinales en el niño. Entonces aquí el conocimiento en el tipo de alimento que nosotros podamos ofrecer al niño para favorecer esa tolerancia. Y para gozar pues de un buen aporte de fibra prebiótica, me parece que sería un tema muy interesante y que, bueno, si aquí nos acompañan otros especialistas en el área, podría ser también una forma de exploración para tener un efecto benéfico en la diversidad y también la producción de metabolitos de interés, como los ácidos grasos de cadena corta, evitando la restricción que a veces puede resultar innecesaria en algunos alimentos. Sí, absolutamente de acuerdo. Y creo que es hora como que también de ir cambiando como el chip, porque ya eso está como instaurado, paciente oncológico, no lácteos, no derivados lácteos, no verduras crudas, no frutas con cáscaras. Entonces, como cada vez creo que es mucho menos lo que sabemos, lo que no sabemos, que lo que sabemos de microbiota intestinal, que es el futuro de la medicina, la microbiota intestinal. Pero con eso poquito que vamos aprendiendo y nos vamos actualizando en el día a día, creo que es hora también de animarnos a hacer cambios de manera muy juiciosa y de manera muy responsable, obviamente con el apoyo y el aval de los oncólogos, que son quienes tienen el mando en estos pacientes, pero como también a animarnos en pensar que podemos modificar evoluciones en pacientes, podemos modificar consultas y hospitalizaciones por síntomas gastrointestinales, empezando a modular también esa flora intestinal, empezando a mejorar esa disbiosis que per se van a causar todos los medicamentos que ellos sí o sí requieren para el manejo de su patología. Entonces creo que la invitación es a que nos animemos todos a meterle el hombro a esto y a estudiar más y a buscar cosas beneficiosas para estos pacientes que su tratamiento sí o sí los va a llevar a afectación de su flora intestinal. Doctora Diana, le hago una pregunta con respecto a las paraprobióticos. ¿Qué alimentos en especial los pueden contener? ¿O conoce alguna preparación, ya sea magistral o farmacéutica, al respecto? En Colombia tenemos simbióticos, 2 presentaciones comerciales de simbióticos, pero de paraprobióticos desconozco. ¿Usted conoce? Bueno. Hola. Sí, doctora. Bueno, el parabiótico, digamos que es algo emergente, no encontrado en el mercado, ¿sí? Okay. Pero hay otros que ya encontramos en el mercado que no son los parabióticos, porque los parabióticos son los fragmentos bacterianos inactivos o cepas inactivas, ¿cierto? Sobre todo los usan mucho ahorita en estudios experimentales. Sí. Pero hay otra de estas líneas que son los posbióticos, ¿cierto? Entonces, también lo mencionó Alexandra, y ya hay algunas líneas farmacéuticas que he visto que están, por ejemplo, sacando el butirato, ¿sí? Entonces, ya el ácido graso aislado, purificado, que lo encapsulan y se puede ofrecer. Entonces, esa también sería una alternativa porque estamos dando directamente el ácido graso de cadena corta y no estamos dando la bacteria, ¿sí? Ok. Bueno, ¿Sabe, disculpe, conoce el nombre comercial de esa forma de ácido graso de cadena corta? bueno, aquí se me escapa, pero doctora, yo lo busco y se lo hago como llegar. Antes hago una búsqueda que hace rato no, que a veces me gusta como mirar qué han sacado nuevo, entonces hago una búsqueda qué líneas farmacéuticas o laboratorios lo están trabajando. Y hay otra tercera opción que me parece interesante analizar y es otros prebióticos. Generalmente cuando nosotros hablamos de prebióticos, Alexandra lo mencionó muy bien, son un sustrato para la bacteria. Sí. Nosotros inmediatamente decimos fibras.
pero realmente no solo se limita a las fibras, se limita a todo lo que sea un sustrato para el metabolismo bacteriano. Entonces, por ejemplo, los polifenoles. Los polifenoles son una excelente opción para algunas bacterias, porque realmente se metabolizan a nivel de colon. Entonces, también son otras líneas, digamos, de tratamiento para modular la microbiota desde los alimentos, porque los polifenoles, la fuente son las frutas y los vegetales, todos sus colores. Entonces, también podría pensarse en estas opciones de estos otros prebióticos que no solamente son fibras. Ok, perfecto. No, yo creo que hay mucho para... Sí, y si uno se pone a analizar todo, el higo natural, la comida saludable y variada, nos brinda demasiadas cosas beneficiosas. Entonces, yo creo que de manera, reitero, de manera responsable, de manera adecuada y con una buena asesoría, creo que nos deberíamos animar a implementar todas estas estrategias en este tipo de pacientes. Los polifenoles son grandes antioxidantes, entonces, ¿qué más beneficio que ser un gran antioxidante para la salud de un paciente que recibe una quimioterapia? Entonces, creo que hay que seguir estudiando más, seguir asesorándonos más, seguir actualizándonos más y apuntarle a que sí, modular la microbiota es el futuro no solo de los niños con cáncer, sino de muchas otras patologías. Nuevamente, Alexandra, felicitaciones, un tema lindo, bonito, gracias por animarte a revisarlo y muchos éxitos. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Wilches y a la doctora Diana Carolina. Los invitamos entonces a todos a que nos acompañen en una semana y recuerden que del 22 al 24 de febrero vamos a tener nuestro curso de actualización en pediatría. Están todos cordialmente invitados, encuentran toda la información en la página de la facultad y en las redes sociales de la facultad. Muchas gracias a todos y entonces los esperamos.